Los intelectuales que voy a explicar, la gran mayoría pertenecen al ámbito de India, salvo un ejemplo en Japón, y bueno, es un recorrido casi histórico dentro de lo que es la cultura oriental. La escuela de Nyaya es una de las seis escuelas filosóficas darsanas del hinduismo, célebre por sus contribuciones a la lógica, la epistemología, que es la teoría del conocimiento, y la metodología del debate. Su texto fundacional es Nyaya Sutra, atribuido a otro sabio, Gautama o Asapada. Y, por ejemplo, Satarisi, que hace referencia a los siete grandes rishis de la antigua India, que serían los siete dioses, exaltados en los Vedas y la literatura hinduista. Mahasi, a diferencia de los Saptarisi, un Mahasi es un título honorífico y espiritual que se otorga a grandes sabios, santos y maestros de la historia humana, que han alcanzado un altísimo nivel de autorrealización y conciencia espiritual a través de la meditación y la penitencia. El término Mahasi en realidad lo que está es relacionado con el ámbito de que alguien es un sabio y se le concede ese título con el objetivo de denominarlo así y que sería el único Dios de esa manera de entender, pero más a una estructura de que lo ha realizado. Y los Saptarisi son los siete dioses de la antigua India, que eran pues, donde se regía el ámbito del pensamiento religioso con los propios intelectuales que concebían la filosofía, la historia del arte y la intentaban entremezclar, que es lo que dio lugar luego a las ideas de Occidente también, con el platonismo, el aristotelismo, todas las facetas de la filosofía, de las dos figuras con el nacimiento de la filosofía, como otros historiadores. Por ejemplo, Polibio fue un historiador, es un ejemplo importante. Y luego artistas, pues un montón también de artistas que comenzaron en la antigua, en Grecia, Roma, que fueron plasmando las ideas, pues en el futuro, sobre todo el Renacimiento, la Edad Moderna, la que recupera más la estructura grecolatina o grecorromana que la Edad Media. La Edad Media recupera, no recupera nada, sino la Edad Media lo que recoge son las ideas de la filosofía religiosa con el pensamiento de la teología. El Suika Shinto es una influyente escuela sincrética de pensamiento japonés desarrollada durante el periodo Edo en el siglo XVII por el filósofo neoconfucianista Yamazaki Ansai, que fue una de las figuras importantísimas dentro de la figura del pensamiento nipón. Y lo que combina esta escuela es la teología tradicional del Sito, particularmente el Isen Sito, con la moralidad y la metafísica del neoconfucianismo de Zhuxi, es decir, de los posteriores a Confucio, el pensador chino, el resto pues, comenzaron a llevar a cabo ese pensamiento ya del el neoconfucianismo, que es como una especie, que ahora voy a explicar, un movimiento que lo que intentó fue renovar la filosofía del propio pensador chino Confucio. Y el neoconfucianismo es un movimiento de renovación filosófica moral y metafísica originado en China durante las dinastías Song y Ming y buscó revitalizar los principios del confucianismo clásico incorporando conceptos cosmológicos del taoísmo y el budismo, centrándose en el origen y el propósito del universo y la mente humana. Esto recuerda mucho a el platonismo medio, el mesoplatonismo, que era intentar incorporar ideas religiosas orientales con el pensamiento de Platón, o el pitagorismo, que es el pensamiento de Pitágoras. El neopitagorismo es incorporar ideas de la metafísica, pues, de la moral, todo, con el objetivo de llevar a cabo esas ideas e entremezclarlas con el pensamiento de lo que hablaba Pitágoras, que fue uno de los filósofos y matemáticos más destacados y miembro, o bueno, miembro iba a decir, no, porque fue miembro, ¿verdad?, de los presocráticos, pero bueno, fueron presocráticos como fue Heráclito, como fue Demócrito, como fue Tales, como fueron otros tantas figuras, e incluso algunos de los presocráticos fueron contemporáneos del propio Sócrates, pero bueno, se los considera anteriores porque Sócrates ya es el origen de la filosofía occidental. Y claro que se centra al final del neoconfucianismo. Bueno, pues al final lo que intenta llevar a cabo es entremezclar el taoísmo, el budismo y centrándose en el origen y el propósito del universo y la mente humana. Es decir, es entremezclar un montón de ideas religiosas con la propia corriente filosófica. El confucianismo es un sistema ético, filosófico y político desarrollado a partir de las enseñanzas del pensador chino Confucio. Más que una religión tradicional, es una guía para la moralidad, las relaciones humanas, la piedad filial y el buen gobierno que ha marcado la cultura de Asia Oriental. El confucianismo en realidad es una corriente filosófica dentro del ámbito de la ética y de la política, que más que una religión tradicional que nada tiene que ver con el propio neoconfucianismo, que el neoconfucianismo sí que recoge
Una estructura que intenta llevar a cabo es una reestructuración del propio pensamiento de Confucio, entremezclándolo con el pensamiento religioso. El confucianismo de Confucio no es nada más que las relaciones humanas, la moralidad, es decir, la ética, la piedad filial y el buen gobierno, es decir, las estructuras que se piden, por ejemplo, en cualquier tipo de gobierno democrático. El taoísmo es una tradición filosófica y espiritual originada en la antigua China, basada en vivir en armonía con el Tao, el principio fundamental que fluye a través de todo el universo. Enseña la simplicidad, la espontaneidad y el fluir de la vida, porque el taoísmo se encarga de vivir la vida tal y como es. Lo que pasa es que en el ámbito, claro, al final, con siempre los tintes religiosos de la cultura oriental. El sintoísmo o Sinto es una religión autóctona en Japón. Es una creencia animista y politeísta que se centra en la veneración de los kami. ¿Y qué son los kami? Pues son los espíritus o deidades de la naturaleza. Carece de un fundador único o libros sagrados formales y está profundamente entrelazada con la cultura, la vida, es decir, la cultura, la historia, el estilo de vida japonés, que es lo que yo voy a hablar de uno de los pensadores japoneses ahora mismo en el periodo de la Edad Moderna, que entremezcló el neoconfucianismo con el propio sintoísmo, que era pues eso, el pensamiento metafísico, o darle una vuelta más al pensamiento de Confucio con los tintes religiosos. Y luego aparte también el sintoísmo son tintes religiosos de la vida cultural, histórica y el estilo que hay en Japón. El Vendata es una de las 6 escuelas filosóficas ortodoxas que significa literalmente el fin de los Vedas y se centra en la sabiduría de los Upanishad, que son la base espiritual y especulativa. Para enseñar el propósito de la vida es descubrir la unidad entre el alma individual, que es el Atman, y la realidad suprema, conciencia universal, que es el Brahman. El Vendata en realidad es llevar a cabo una corriente filosófica con los tintes de la metafísica y que sería la filosofía y la religión. El yogi es cualquier persona que practique disciplina del yoga para unir su conciencia individual con la divinidad. Sería como ese precepto en realidad que se habla mucho en la religión cristiana de que tiene que haber un sacerdote, un obispo, un arzobispo, que es el que une el mundo terrenal con el mundo espiritual en el ámbito occidental, claro. El yogi sería algo parecido, lo que pasa que de otra manera. Y el gurú es un yogi que ha alcanzado la autorrealización y tiene la capacidad de despertar espiritualmente a otros, a menudo a través de la iniciación sagrada. El yogi en realidad es como algo intermedio, una persona que es terrenal, que se une con Dios y con el mundo terrenal. Y el gurú ya es un especialista. El Kriya, que es un pelín más especialista, aunque el gurú en realidad, un gurú y un yogi son lo mismo. Lo que pasa es que, claro, el gurú tiene ya mayor especialización. El Kriya Yoga es una técnica avanzada de meditación y control de energía vital, que sería pranayama, que acelera el crecimiento espiritual. Popularizado mundialmente por el maestro indio Paramahansa Yogananda, autor de la obra Autobiografía de un yogi, el sistema se basa en un linaje directo de maestro. En realidad, el Kriya Yoga es una técnica que se intenta llevar a cabo a través de la meditación y el control de la energía vital, con el objetivo de que cada persona crezca espiritualmente a través de un crecimiento, claro, el crecimiento espiritual y esté pues, más feliz con ella misma. ¿Y quién lo popularizó? Por la gran mayoría de los gurús y maestros indios. Una ermita es un pequeño templo, frecuentemente rural, ubicado a las afueras, aislado o en despoblado. No tiene culto permanente ni párroco asignado y se abre pues, normalmente en los días festivos o en romerías. Históricamente estaba ligado a un ermitaño, porque era ahí donde vivía la gente que vive, pues eso, a las afueras y bueno, pues fuera de la ciudad o de las sociedades, por ejemplo. La capilla es un espacio de edificio pequeño destinado al culto, casi siempre subordinado a un templo mayor, catedral o parroquia, o anexo a instituciones. Pueden ser hospitales, palacios o colegios. Suele estar reservada para un grupo reducido. Y la romería es una peregrinación o fiesta popular que consiste en un viaje festivo. Normalmente se puede hacer a pie, a caballo o en carroza, como se hacía sobre todo en la época de las monarquías europeas. Hacia un santuario o ermita o lugar sagrado y combinan la devoción, la tradición y la conciencia al aire libre. La parroquia es la comunidad de fieles y territorio concreto que se le ha asignado al párroco, es el templo local y el centro de la vida pastoral, bautizos y bodas para los vecinos de un barrio o un pueblo. Normalmente es de un barrio de un pueblo, que son gente de allí que lo celebran. Y la parroquia en realidad es un sitio, pues un lugar muy pequeño. Normalmente se celebran bautizos, bodas, sobre todo más del pueblo concreto donde se viva por ejemplo, cada municipio. La catedral es el centro principal de la diócesis y la sede oficial del obispo. Recibe este nombre porque allí se encuentra la cátedra
que es la silla desde la cual el obispo enseña y preside. Aunque el obispo es el líder, una catedral también puede tener un párroco asignado para administrar la comunidad local que acude a ella. Y el párroco es la figura o el sacerdote encargado directamente de dirigir y pastorear una comunidad específica. Representa al obispo en esa zona y se encarga de enseñar, santificar y administrar a sus fieles. Normalmente el párroco es el que está ayudando normalmente siempre a las figuras que tienen mayor poder, obispos, arzobispos. El colegio es la institución destinada a la enseñanza y educación, principalmente para niños y jóvenes. También hace referencia al edificio donde se imparten clases o la corporación de profesionales que ejercen la misma profesión, como es, por ejemplo, el colegio de médicos. Tiene diferentes significados el término. Un palacio es un edificio grande, lujoso y suntuoso que sirve como residencia para jefes de estados. Normalmente son los monarcas o personas de alta dignidad y nobleza. Por extensión arquitectónica se le llama palacete a casas señoriales o edificios históricos destacados por su gran valor y belleza. Un hospital es la institución dedicada al diagnóstico, tratamiento o cuidado médico de enfermos o heridos. La etimología proviene del latín de hospitale, porque en su momento significaba el propio término huéspedes, ya que históricamente en estos centros también había, bueno, también eran albergues y hospicios para acoger pues, a peregrinos, a viajeros o personas que no tenían hogar con el objetivo de que antiguamente hospital era diferente. Hoy en día el hospital es un centro sanitario donde se lleva a cabo pues eso, consultas, operaciones y una serie de revisiones de forma continua para los pacientes. La Sociedad Teosófica es una organización internacional fundada en 1875 en Nueva York por Madame Blavatsky y Henry S. Olcott. Su objetivo principal es promover la fraternidad universal sin distinción de raza o religión y estudiar filosofía perenne, el misticismo oriental y las leyes inexplicables de la naturaleza. La Sociedad Teosófica o la Teosofía lo que se encarga es de llevar a cabo un estudio de lo real, o es decir, unir las religiones o el racionalismo con las religiones orientales. Eso es lo que intentaron llevar a cabo muchos de los teósofos y teósofas que apareció, pues eso, en torno al último cuarto del siglo XIX. La filosofía perenne es una corriente de pensamiento que sostiene que existe un conjunto de verdades, principios espirituales y metafísicos universales, que han sido compartidos por los grandes místicos, sabios y religiones de todas las culturas a lo largo de la historia. La filosofía perenne lo que se encarga de llevar a cabo el conjunto de verdades, principios espirituales, metafísicos universales que lo que llevan a dar lugar a que grandes figuras intelectuales, sabios y místicos dentro del ámbito de la religión lo hayan ido compartiendo con sus vidas y sus obras a lo largo de la historia. El misticismo oriental abarca un conjunto de tradiciones espirituales y filosóficas como es el budismo, el hinduismo y el taoísmo, que buscan la iluminación y la disolución del ego. A diferencia de la mística occidental, que lo que es teísta y busca el encuentro con un dios externo, la oriental es inmanente y no dualista. El ser humano y el universo son una misma realidad. Y entonces en el misticismo occidental lo que se lleva a cabo es la dualidad. Hay dos mundos, el mundo terrenal, que es el mundo en el cual ahí vamos a estar un tiempo determinado, y el mundo de los cielos, el mundo de la deidad o el mundo divino es el mundo perfecto. Y ahí vamos a estar de por vida. Sería eso en el ámbito de la teología occidental. El misticismo cristiano es la tradición espiritual que busca una experiencia directa, íntima y transformación con lo divino. A diferencia de enfocarse únicamente en dogmas o ritos externos, prioriza la unión vivencial con Dios, que se la conoce como teosis o deificación, a través del amor y la oración contemplativa. Porque claro, el misticismo cristiano lo que lleva a cabo es esa unión entre la vida del ser humano con la deidad, que es totalmente, claro, diferente. Claro, luego ya se vive el misticismo oriental, que abarca el pensamiento religioso, la unión que hay entre el ser humano y las deidades, el misticismo occidental, que es la de separación, la dualidad. Por un lado está el mundo terrenal, el mundo que es corrupto, imperfecto, según lo que hablaba Platón, pero claro, Platón no hablaba del que había dos mundos, sino que hablaba del mundo de las ideas y el mundo real, es decir, el mundo de los sentidos, que el mundo de los sentidos para el platonismo, aunque no es para el platonismo, para Platón era una corrupción, era negativo y era mm, horrible. Entonces, el mundo de las ideas, que es la mente, la razón, el mundo ininteligible sería, pero bueno, voy a decir el mundo de las ideas, era el perfecto, porque ahí está la belleza y la perfección absoluta. Diría el propio pensamiento del filósofo griego. Dhyana fue filósofo y lógico indio del siglo X. Perteneció a la escuela Nayara, la que he explicado en las primeras diapositivas. Esa escuela que utilizaba la religión, la teoría del conocimiento, la epistemología, por ejemplo.
Gotama Rishi fue filósofo, uno de los Sapta Rishis creadores de los mantras, textos sántricos Vedas, y fue uno de los Maharshis de los tiempos Védicos. Su etimología significa el mejor buey. Mahavatar Babaji fue yogi. Es el inmortal Mahavatar quien en 1861 confirió la iniciación en Kriya Yoga a Lahiri Mahasaya, que fue un gurú indio importante, que ahora os voy a explicar, donde restituyó a sí mismo al mundo de la antigua técnica de salvación. El término avatar, de origen sánscrito, significa descender. Sus raíces son ava, abajo, abajo, y tri, pasar. Y ellos fueron importantes figuras en el ámbito del pensamiento oriental, con esos tintes religiosos y metafísicos o filosóficos que unían. Yamazaki Ansai fue filósofo y erudito japonés, comenzó su carrera como monje budista, pero finalmente siguió las enseñanzas del confucianismo del pensador chino Su Xi. Combinó las ideas neoconfucianas con el sintoísmo para crear el Suika Shinto, que fue una corriente filosófica importante en la cultura japonesa. Y por cierto, esta figura era una de las más importantes dentro del pensamiento. Él iba para pues eso, monje budista, en realidad al final, porque venía de una familia además con un alto cargo importante, tenía una familia importante, decidió dejarlo todo para dedicarse al pensamiento filosófico japonés. Ramana Maharshi fue maestro indio, un importante maestro espiritual hinduista indio. Pertenecía a la doctrina Vedanta, fue uno de los religiosos hinduistas más conocidos del siglo pasado, junto a otras figuras. Por ejemplo, Paramahansa Yogananda y Sri Aurobindo. Paramahansa Yogananda fue yogi y gurú hinduista, precursor del yoga en Occidente, particularmente del método llamado Kriya Yoga. Introdujo a muchas personas en las enseñanzas de la meditación y muchos conocieron por primera vez la filosofía oriental en su famoso libro Autobiografía de un yogi de 1946. Gracias a Paramahansa Yogananda, mm, el pensamiento oriental llegó más fácil a Occidente, primeramente porque él estuvo pues, en Estados Unidos, donde residió la gran parte de su vida. Lahiri Mahasaya fue gurú indio. Mahasaya es un título religioso sánscrito de mente vasta. Fue discípulo de Mahavatar Pahachi y gurú de Sri Yukteswar, quien a su vez fue gurú de Paramahansa Yogananda, y él nació con el nombre de la familia Simaya Charan Lahiri y se quedó como Lahiri Mahasaya, directamente pues, el título religioso. Se convirtió en uno de los gurús más importantes de India. Sri Yukteswar fue monje y yogi indio, gurú de Paramahansa Yogananda, hijo de un próspero negociante, heredó la mansión ancestral que posteriormente lo convirtió en la ermita donde desarrolló su labor de gurú. Nació con el nombre de familia Priyanath Karar. Y por último, Nilakatama Srinra fue filósofo y teósofo indio, quinto presidente de la Sociedad Teosófica desde 1900, bueno, y estuvo además ahí como el quinto presidente durante 20 años, pues entre 1953 y 1973. Con ello finalizo. Comento que si historiadores os gusta este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar. Repito que soy historiador y nos vemos ya en el próximo vídeo.